Bienvenidos hermanos, es un gusto que nos acompañen, es un gusto que estén aquí y pues nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Mira a la persona que tiene al lado y pues no le digo que le sonríe porque no le miran la sonrisa, ¿verdad? Pero al menos que le miren los ojos. Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones personales y estamos en Tito 3 del 11 al 15 y voy a retomar unos 2 versículos antes porque el pastor ya había enseñado, es Tito del 9 al 15, del 9 al 15, Tito 3, versículos del 9 al 15. Amén. ¿Lo tienen ahí? Tito capítulo 3, versículos del 9 al 15, del 9 al 15. Yo me equivoqué aquí, puse del 11 al 15, pero es del 9 al 15. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las relaciones, pero solo para darles un contexto de lo que estamos viendo en Tito, estamos hablando acerca de poner orden en la iglesia, ¿verdad? Y poner orden en el liderazgo, poner orden en los que sirven, poner orden a las diferentes personas que asisten a la iglesia, ¿verdad? Hablábamos acerca de los ancianos, de cuál debía ser la conducta de los ancianos, hablábamos acerca de cuál debe ser la conducta de las ancianas también, de las personas jóvenes, hablábamos acerca de cuál debe ser la conducta de los que están trabajando también, de los que sirven, de los que trabajan, y también hablábamos acerca de cuál debía ser nuestra conducta pues dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hablábamos acerca de cuál debe ser nuestra conducta fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es la carta de Tito habla acerca de poner orden en la iglesia y necesitamos poner orden, ¿verdad? Si nos llamamos una iglesia de sana doctrina, también debemos vivir conforme a esa sana doctrina, a esa sana enseñanza, porque la sana doctrina no va fuera de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O sea, si hemos escuchado la palabra de Dios, si hemos aprendido lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo comportarnos, debemos hacerlo, ¿verdad? Ahora, en Tito capítulo 3, versículos del 9 al 11, habla acerca de las relaciones, o las últimas palabras de Pablo a Tito acerca de las relaciones personales. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué son importantes las relaciones dentro de la iglesia? ¿Por qué serán importantes? ¿Por qué será importante tener buenas relaciones en la iglesia? Entonces, solo les hago esa pregunta, no me la contesten. Vamos a ver por qué es importante. Para nosotros ser una iglesia fuerte, una iglesia que comparte el evangelio de salvación, también nosotros debemos vivir ese evangelio que predicamos. Amén. Debemos vivir lo que predicamos. Correcto. Para ser una iglesia que predique el evangelio, debemos vivir lo que predicamos. Porque si no, entonces no somos una iglesia fuerte, no estamos creciendo en la santidad del Señor. Y las buenas relaciones, tener buenas relaciones en la iglesia, eso ayudará para que los que no conocen a Cristo lleguen a conocer a Cristo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a aplicar lo que ya hemos aprendido. Para ser una iglesia fuerte también necesitamos discipularnos. ¿Cuántos sabían que necesitamos discipularnos para madurar y para crecer en la fe y para tener esas buenas relaciones? ¿Qué pasa con una iglesia que es inmadura? Una iglesia inmadura no tiene buenas relaciones, porque empiezan los chismes, empiezan
empiezan las murmuraciones, empiezan las divisiones, empiezan las peleas. Es necesario que nosotros crezcamos en santidad, crezcamos, maduremos en la palabra de Dios para tener esas buenas relaciones y para que los creyentes, los no creyentes lleguen a conocer a Cristo. Entonces, ¿qué tan importantes son las buenas relaciones en la iglesia? Son importantes para llegar a alcanzar los perdidos. Amén. En una iglesia donde no hay buenas relaciones, donde no se llevan bien los hermanos, nadie va a querer venir. En una iglesia donde no nos saludamos los unos a los otros, eso demuestra cómo está nuestra relación también. Amén. Y aquí hay varias personas que nos acompañan, que son nuevas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen aquí personas nuevas? ¿Ya las saludaron? ¿Ya fueron a presentarse? ¿Qué pasó? ¿Ya los hicieron sentir parte de la casa, parte de la familia de Dios? Calor humano. Venimos tan afanados, algunas veces yo vengo tan afanado a conectar aquí. Es necesario que empecemos nosotros a demostrar ese amor por los hermanos, ese amor por los no creyentes. Amén. Entonces, es necesario. Y hoy vamos a hablar acerca Pablo nos habla acerca de 4 tipos de relaciones aquí. Hay relaciones que son buenas y hay relaciones que son malas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero las malas y luego vamos a ver las buenas. ¿Ok? Entonces, estamos en Tito capítulo 3, versículos del 9 al 15 y vamos a leerlo. Dice, ¿lo tienen ahí? Ok. Tito capítulo 3, versículo del 9 al 15 dice, pero evita las cuestiones necias, dice, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Ok. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamíneles con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Qué interesante. Yo he disfrutado esta carta de Tito. Yo no sé si usted la ha disfrutado, aprendiendo a cómo ser una iglesia, a poner orden en nuestra iglesia. Y en estas cosas debemos insistir. Entonces, la primera relación que vemos aquí, que Pablo nos señala, que Pablo le señala a Tito, es las relaciones con los falsos maestros. ¿Cuántos sabían que en la iglesia de Creta, aquí donde menciona, habían falsos maestros? Amén. ¿Y cuántos sabían que en la actualidad hay un montón de falsos maestros? ¿Sí o no? ¿No han escuchado ustedes cómo piden dinero? No. Amén. Entonces, hay un montón de falsos maestros. Hay un montón. Y miren cómo son estas personas. Dice que el versículo 9, pero evita las cuestiones necias, dice, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evita, le dice, cuestiones necias. O sea, estas personas, estos falsos maestros, hablan de cuestiones que no son la palabra de Dios,
que no tienen, no están fundamentadas en la palabra de Dios, sino que se basan en la razón o en la imaginación humana. Y dice que ellos también hablaban de genealogías. Ahora, ¿por qué hablaban de genealogías? Estos falsos maestros en la isla de Creta eran mayormente judíos. Eran judíos. Y si usted lee la Biblia, en la Biblia hay genealogías. La genealogía de Jesucristo se habla hasta desde el inicio de Adán. Entonces, se habla de genealogías, pero estos judíos hacían interpretaciones de esas genealogías, se metían a unos temas ahí, haciendo interpretaciones, imaginándose cosas. Entonces, por eso aquí dice, evita cuestiones necias, genealogías, habla también de contenciones, o sea, lo que produzca pelear. Imagínense, estos falsos maestros buscaban esa ocasión para pelear, discusiones, dice, y discusiones acerca de qué? De la ley. ¿Y qué es lo que hablaban estos falsos maestros? Hablaban de que la salvación, como eran judíos, entonces los nuevos cristianos que tal vez no eran judíos y llegaban a la fe y llegaban a conocer a Cristo, estos falsos maestros les decían que tenían que circuncidarse y guardar la ley y guardar los mandamientos. Ahora, ¿es por eso que nosotros alcanzamos la salvación o es por la gracia de Dios? Es por la gracia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, sino que Dios en su gracia nos ha salvado por medio de Jesucristo. Dios ha obrado en nosotros fe. Dios ha producido esa fe para que nosotros lleguemos a creer. Su salvación es por gracia. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Entonces, Tito dice, estos falsos maestros discutían, había un montón y estaban en el liderazgo de la iglesia. Eran líderes. ¿Y qué es lo que sucedía? Tito tenía que enfrentar a estos falsos maestros y estaban engañando y que lo que enseñaban era que tenían que obedecer la ley y que tenían que guardar todos los ritos del Antiguo Testamento, como los sacrificios, como circuncidarse, como hacer un montón de cosas y así era la única forma de cómo iban a permanecer salvos o a ser salvos. La Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla que Dios ha obrado en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, Dios ha puesto su ley en nosotros. Y que un verdadero creyente no va a hacer las cosas obligado, sino que Dios ha producido en su corazón obedecerlo. O sea que el cumplir la ley va a ser algo de él, de su corazón, pero no por eso es que se va a salvar, sino que la salvación ya la obró Dios en su vida. Entonces, creo que me adelanté y no he adelantado la diapositiva, perdón. Ups. Juan Benito, ¿me puedes poner ahí? Entonces, hablamos de 4 tipos de relaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer con estas personas? Y quiero que miremos Tito 1:9 al 11, acerca de cómo eran estos falsos maestros. Tito 1:11 dice así. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque ahí dice, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Y cuando habla de contumaces, son personas rebeldes. Habladores de vanidades, habladores de cosas que no traían, que no importaban, pues. Y engañadores, dice. ¿Por qué eran engañadores? Porque a estas personas les importaban más las ganancias, no les importaban las personas.
¿Eran creyentes estos falsos maestros? No. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, ellos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos, con su vida, dice, es todo lo contrario, lo niegan. Entonces, ¿qué se debía hacer con estos falsos maestros? Evita, le dicen. Entonces, esta palabra, ya buscándola en el griego, nos da el significado y nos dice que es darse la vuelta, alejarse de forma intencional de algo o de alguien. O sea, lo que realmente nosotros debemos hacer con las personas que son falsos maestros, que hemos identificado que no, que están enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios, a este tipo de personas nosotros debemos evitarlos. Debemos separarnos de estas personas, porque lo que quieren ellos es atraer para sí discípulos, atraer a la gente y que la gente les dé dinero y que obtener sus ganancias, pero no les importan las vidas de las personas. Y así hay muchos en la actualidad. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que sale en la televisión? Pasan estas personas y dicen, venga, ofrende y Dios le va a dar su milagro. Venga y dé y Dios le va a dar. Usted es campeón, usted es una reina, usted es esto y aquello. Entonces, esto es lo que quieren es obtener el dinero, no importan las personas. Y viven vidas totalmente alejadas del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer con este tipo de personas? Y puede ser que lleguen a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Es alejarnos de ellos. Y también se dio un caso en 1 Timoteo 1:18-20, cuando Pablo también le escribía a Timoteo, y que había dos personas ahí, dos personajes que también se habían apartado de la palabra de Dios. Y se habían apartado porque nunca habían creído. Y sus nombres son Himeneo y Alejandro. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Dice, en el 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y eso de entregar a Satanás no quiere decir que van a hacer un rito ni nada por el estilo, sino que en pocas palabras los sacaron de la iglesia, que no estén bajo la protección de la iglesia. Y esto es lo que debemos hacer muchas veces con este tipo de personas que no quieren nada con el Señor, que por más que se les ha hablado y se les ha exhortado a que no hablen cosas que van en contra de la palabra de Dios, si no quieren hacerlo, entonces hay que apartarlos. No porque seamos malos, sino porque la palabra de Dios nos manda que debemos cuidar a las ovejas. Debemos cuidar el rebaño del Señor, debemos cuidar a los que están en la iglesia, los que sí son verdaderos creyentes. Y a estas personas no es que no se les muestre misericordia, se les habla, se les amonesta en el Señor para que se arrepientan, pero muchos no quieren seguir en el error. Entonces, en ese momento, lo que debemos hacer con las relaciones con estos falsos maestros es separarlos de la iglesia. Ahora, hablamos también de las relaciones con los que causan divisiones. Ahora, los que causan divisiones, miremos el versículo 10 y 11, dice, al hombre que cause divisiones, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿a qué se refiere con que causa divisiones? Entonces, esta es una persona que le gusta el conflicto, que le gusta que los demás estén, que los mismos hermanos se arme la confrontación ahí sobre pláticas que no tienen ningún provecho. Entonces, son personas que ponen sus propias ideas antes que la palabra de Dios. Y le gusta estar contendiendo. Me acuerdo en Tegucigalpa conocimos a alguien así.
un hermano que nosotros lo queríamos mucho, ¿verdad? Pero este hermano que le gustaba estar peleando. Me contestó el 1-a-1, el discipulado en una semana, todo el 1-a-1. Y yo le decía, pues, pero has aprendido algo de lo que hemos estado hablando. Tenés que avanzar despacio para comprender, le digo. Pero ¿cuál era la idea? Avanzaba rápido para ir a pelear. Incluso le mandó una carta a los pastores diciéndole esto y esto ustedes están haciendo, les decía. Y eran cuestiones necias, pues. Pero yo miré que esta persona estaba tan perdida porque cuando había algo tan sencillo como la Biblia dice, no nos unáis en yugos desiguales. Y él estaba enamorado de una muchacha que no era creyente. Y yo le dije, pero la palabra de Dios dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Y qué es lo que hacía? No, dice, pero ¿qué tal si el Señor la convierte y esto que el otro? Y yo le digo, pero fíjate que vos estás peleando, incluso buscas estar peleando con la palabra de Dios, peleando hasta con los pastores, y te ahogas en un vaso con agua. Le digo que la palabra es bien clara. Entonces, así hay hermanos. ¿Qué se debe hacer con estos hermanos? El mismo versículo nos dice, en Tito 3, dice, 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una amonestación, se le amonesta una primera vez. Después de una y otra amonestación, una segunda vez se le amonesta. Entonces, ¿y la tercera vez qué ocurre? Se le desecha también. Ahora, ¿por qué se le desecha? No juntarnos con él, porque lo que quiere es pelear. Pero tal vez cuando este hermano entienda que nosotros no queremos pelear, que no queremos buscar contender, sino que buscamos la unidad. Y hablando de unidad, basados en la palabra de Dios, no en otras cosas, no solo porque me conviene, sino porque estamos seguros de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a este hermano se le desecha, o sea, se le separa, se le dice, no queremos pelear. Y así ocurrió con aquella persona. Lo dejamos un tiempo, no le hicimos caso durante un tiempo. ¿Y saben qué pasó? Pudimos ver un cambio en esta persona. Empezó él a estudiar, él y a verse que las demás personas no lo aceptaban porque empezaba a pelear y a contender. Y eso trajo un cambio para la persona. Y realmente pudimos ver que Dios estaba obrando en esta persona. Al final no sé si yo me vine para acá, Choluteca, no sé si él realmente permaneció, pero esto ayudó. O sea, cuando vamos, por ejemplo, ahora ustedes me pueden decir, pero esto no es bíblico. Sí es bíblico. Romanos 16, 17 al 18. Dice así. Mas os ruego, dice, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Miren cómo dice, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, a sus propios deseos, a lo que ellos quieren. Y con suaves palabras dice, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, primera de Tesalonicenses 3, 14 al 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Miren, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como hermano. Entonces habla de que sí debemos separar a estas personas, pero tratarlos como que no fueran creyentes, como personas que necesitan conocer a Cristo, pero que si siguen en eso, entonces vamos a tener que separarlos para que se avergüencen y para que tal vez con esa vergüenza, tal vez así,
se arrepienten de sus pecados y lleguen a conocer a Cristo. La palabra de Dios nos manda también a corregir con mansedumbre y con amor, ¿verdad? El hecho de que le digamos a una persona que no siga peleando y rechazarlo por un tiempo no quiere decir que no le amamos. Sí le amamos, pero también debemos ver que está afectando a la iglesia, que está causando divisiones, que está haciendo un daño entre los hermanos. Entonces necesitamos cuidar a las ovejas también. Y tal vez con eso que separamos a esta persona, tal vez así de esta forma él llegue a entender que necesita a Cristo. Ahora vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver qué debemos hacer con los hermanos en la fe y en la obra. Y cuando vemos en Tito 3:12, dice, cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Y el 13 dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es interesante todo esto, cómo Pablo cambia de hablar de los que causan divisiones a hablar de otros hermanos que procuran la unidad. Y habla de ellos, si ustedes se fijan en el versículo 12, dice, cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir en mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces, Tito estaba sirviendo en la isla de Creta. En la isla de Creta habían varias iglesias. Y él estaba sirviendo ahí donde había un ambiente bien hostil porque habían falsos maestros que se habían colado al liderazgo de la iglesia y que eran estos que causaban divisiones. Algunos eran personas que les gustaba, o sea, que trabajaban o que hacían esta obra de estar ahí, pero era por ganancia deshonesta. O sea, de que no les interesaban las personas, sino que les interesaba el dinero. Entonces, cuando hablamos de Artemas, no se sabe mucho de él. Y de Tíquico, se le menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Y fue alguien que acompañó a Pablo en el viaje misionero, en sus viajes misioneros a Asia Menor. Fue alguien que entregó la carta a la iglesia de Colosas de parte de Pablo. Y también Tíquico es llamado amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor en Colosenses 4:7. Entonces, ahora, estos dos hermanos eran considerados, son tenidos por Pablo como la ayuda para Tito. O sea, como Tito se iba a mover de la isla de Creta y estos dos hermanos, cualquiera de los dos, podía ocupar el lugar de Tito. Entonces, miren cómo estos dos hermanos, o miren cómo se habla de las relaciones que debe haber entre los hermanos en la fe. Miren que dice, cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir en mí en Nicópolis. Entonces, vemos que estos hermanos procuran la unidad, procuran estar juntos. Pablo y Tito, Pablo estaba en otro lugar y le dice a Tito, ven a encontrarme. Eso es parte de la unidad. O sea, ¿cómo debemos relacionarnos con los hermanos en la fe? Debemos procurar la unidad.
Mire que dice, cuando envié a ti Artemas o a ti Tíquico, o sea, esto lo que nos habla es que buscan servirse también, buscan ayudarse en el servicio. Ellos, Tito está realizando una labor bien fuerte y necesita a alguien que le apoye para ir a encontrar a Pablo. Y ellos buscan apoyarse en el servicio. Amén. Y eso nos muestra cómo nosotros también debemos buscar servirnos los unos a los otros. Amén. Amén. ¿Y somos una iglesia que sirve? Esa es la de pregunta. Debemos ser esa iglesia que sirve. Yo los reto, hermanos. Aquí hay muchas cosas que hacer en esta iglesia. Usted ha sido llamado a servir a sus hermanos, no a ser servido. Amén. ¿Va a ser difícil? Sí, es súper difícil. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que es fácil tomar de su tiempo y dárselo a otro. Tomar un tiempo para discipular a alguien. Es muy difícil. Soportarnos los unos a los otros es súper difícil. Amén. Somos obras todavía en construcción que tenemos que soportarnos y perdonarnos. Ahora miren el mismo versículo, dice, el versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es otra de las cosas. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Lo que nos está diciendo aquí es que iban a llegar estos dos hermanos, Zenas, que se le llama intérprete de la ley o que se le caracteriza así, no se sabe mucho sobre él, y Apolos. Apolos era un hombre que también era bien ferviente en la fe, era alguien que hablaba con elocuencia, que se le había compartido el evangelio y estaba al servicio del Señor, y ellos iban a llegar ahí a la isla de Creta. Y lo que le dice Pablo a estos dos, a Zenas y a Apolos, encamínales, dice, con solicitud, o sea, recíbeles bien, anda con ellos, y no solo anda con ellos, sino que nada les falte, que nada les falte. Hermanos, eso nos habla acerca de cómo debemos proveer para las necesidades de los hermanos que están en la obra. Amén. Y ojo, yo no vengo a pedir nada acá. No, hablo de todos nosotros. Hablo de que si viene alguien también de Tegucigalpa, de la iglesia de allá, ¿cómo debemos recibirle? Con ese amor. Hablo de que si viene alguien entre nosotros, ¿cómo debemos recibirnos? ¿Y cómo debemos proveer si alguien necesita ayuda? Y sabemos que es un hermano verdadero en la fe y que necesita provisión porque está pasando por algo difícil, porque la situación no está fácil. ¿Cómo debemos proveerle para ese hermano? Entonces, ¿qué aprendemos de estos hermanos? Procuran la unidad, buscan servirse los unos a los otros y procuran proveer para las necesidades de otros. Eso es en cuanto a los hermanos en la fe, a lo que deberíamos ser nosotros como iglesia. Pero también hay otro tipo de relaciones un poco más, todavía más estrechas, que habla acerca de las relaciones con los amigos fieles. Ahora, bueno, no más estrecha, yo creo que podemos llamar aquí, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son aquellos amigos? Nuestros amigos son los que están en la iglesia, son los que sirven al Señor, son los que aman al Señor. Miren el versículo 14, dice, y aprendan también los nuestros, es Pablo diciéndole a Tito y a los que están ahí, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos
Los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es interesante todo esto. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos sobre las relaciones entre los amigos fieles? Sobre aquellos amigos que son fieles en la fe, que están sirviendo con fidelidad. Entre esos amigos, ¿qué aprendemos? Primero, aprendemos que los amigos fieles se animan a perseverar en la obra de Dios. Se animan, porque Pablo le está diciendo aquí, y aprendan, dice, todos, y aprendan también todos los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Este es Pablo hablándole a Tito y diciéndole, los que están ahí, que se ocupen en las buenas obras, que se ocupen en lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? En el servicio al Señor, en servir al Señor. Amén. ¿Y por qué deben ocuparse en servir al Señor? Dice, en buenas obras para los casos de necesidad y para que no sean sin fruto. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros aquí en la iglesia? Que las demás personas lleguen a conocer a Cristo. Que se suplan las necesidades de aquellos que están trabajando en la obra del Señor también. ¿Por qué? Porque es necesario, tenemos un propósito como iglesia y es llegar a los que no conocen a Cristo. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar bien como iglesia si la iglesia no se ocupa en lo que es bueno? No se ocupa en hacer un discipulado. No se ocupa en compartir el evangelio, no se ocupa en lo que es escuela bíblica, no se ocupa en servir aquí los domingos. ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a crecer como iglesia si no nos ocupamos en las buenas obras? No se ocupan en animar a los hermanos, a los que no están llegando a la iglesia. ¿Cómo vamos a crecer así? Un pastor, una sola persona no lo puede hacer todo. Aún si hubiera un equipo de pastores, yo creo que no son solo los pastores los que deben servir. En Tegucigalpa hay un equipo de pastores para toda esa congregación y trabajan, pero yo he visto una iglesia allá bien ordenada en el Señor y que todavía necesita crecer mucho, pero allá, al final, todos recogen su silla. Y yo me quedaba así como, increíble, digo yo, cómo trabaja esta iglesia. Allá ordenaban sus aulas de escuela bíblica. O sea, los pastores estaban ocupados, sí, trabajando duro también, pero la iglesia también estaba trabajando duro. Allá son los hermanos los que comparten el evangelio. Allá están varios discipulándose. Y yo digo, esta iglesia está trabajando, ya es una iglesia madura. Hermanos, ¿estamos nosotros haciendo esto? Entonces nos falta mucho. También la iglesia provee con sus ofrendas para que la obra continúe. Su ofrenda es muy importante, no porque, miren, al final es Dios quien provee. Dios ha provisto para esta iglesia, porque tenemos a uno de nuestros pastores que no está recibiendo un sueldo. No está recibiendo un sueldo. Y necesita. Yo creo que todo aquel que trabaja en la obra del Señor necesita. Y no se cubre, la iglesia todavía necesita crecer, necesitamos crecer en esto. Y ojo, no estoy hablando de que pidiendo, sino que el Señor es el que se encarga de hacer esta obra. Porque Él es, pero hermanos, yo les animo
Su ofrenda es muy importante porque con eso continúa la iglesia trabajando y que ya hemos visto que Dios ha provisto también sobrenaturalmente también, porque a pesar de todo, Dios ha provisto. Amén. Y eso es increíble. Pero yo les animo, hermanos, que tengamos esa responsabilidad también. El estar trabajando nos evitará estar ociosos. Hermano, pasamos ociosos. Venimos, nos sentamos aquí, nos vamos de aquí y ya se acabó. Y creemos muchas veces que esta es la obra del Señor, que solo es venir aquí y que le hacemos un favor a Dios. Yo creo que eso no es así. Hermano, usted necesita dar fruto. Un día se va a presentar delante del Señor y un día usted va a rendir cuentas delante del Señor por su vida, por su tiempo, por lo que hizo aquí. Porque aquí usted necesita buscar a Dios, servir a Dios con todo su corazón. Amén. Y damos gracias porque también no quiero decir que todos, pero necesitamos, yo lo que le quiero animar es que necesitamos a madurar y crecer y entender que necesitamos ocuparnos en buenas obras. Estos hermanos también, amigos fieles, también se muestran amor por los otros que están trabajando, así como Pablo demostraba amor por Tito, diciéndole en el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan, dice. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y es una muestra de amor realmente la de Pablo. Saludar y los demás también saludando. Y su apoyo al estar pendientes por Tito y por la obra ahí en la isla de Creta. Y también el deseo que le decía Pablo a Tito, le decía, la gracia sea con todos vosotros. Le deseaba la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el favor de Dios para su vida. El favor de Dios para que cumpla su ministerio. El favor de Dios para poder trabajar en la obra. Y aprendemos de estos hermanos aprendemos que nosotros debemos animar a otros amigos. Aprendemos que es necesario que mostremos el amor unos con otros, saludándonos, llamándonos por teléfono, estando pendiente, orando por nuestros hermanos, por los que están fieles también en la obra. Y debemos recordar que nuestros amigos nos desean el bien. Los que son fieles desean el bien, no el mal. Amén. Y quiero llegar a unas conclusiones. Las relaciones en la iglesia son importantes para llegar a alcanzar a los perdidos. Debemos evitar las relaciones con los falsos maestros y los que causan divisiones. Debemos amonestarles en amor y con mansedumbre para que no sigan en su pecado y en el error. Debemos procurar la unidad entre los hermanos en la fe y en la obra, servirnos y proveer para nuestras necesidades los unos a los otros y más para aquellos que trabajan en la obra. Nuestros amigos son las personas de la iglesia que nos animan y que también nosotros debemos animarlos a perseverar en la obra del Señor. Debemos mostrar expresiones de amor. Hermanos, somos muy fríos algunas veces. Y apoyo, estando pendientes de ellos, deseando el bien. Entonces yo les reto, hermanos, la gente no va a venir aquí. No va a venir aquí si estamos peleando, si no nos preocupamos, si no tenemos buenas relaciones, si nos gusta el chisme, si nos gusta hablar del otro hermano, si no tenemos amor, si no hay amor, ¿cómo van a ver las demás personas? Y saben, otra cosa, eso también demuestra cómo está mi relación con el Señor. Si yo soy frío,
con los hermanos que están, es porque en mi relación con el Señor no estoy pasando tiempo con Dios. No estoy teniendo ese tiempo, porque el Señor me lleva a realmente amar a mis hermanos. Esa es una característica del verdadero creyente. Ama a sus hermanos, comparte con ellos, le gusta pasar tiempo con ellos. Hermanos, usted va a pasar una eternidad con los hermanos ahí en el cielo. Empiece desde aquí a compartir con ellos. Empiece a amarlos, a soportarlos, a perdonarlos porque vamos a fallar. Amén. Yo fallo muchas veces. Cuando estamos en el grupo de alabanza me dicen que vos sos así, me dicen, perdonen, hermano. Y así, o sea, suceden cosas. Debemos crecer, de ir creciendo, pero también disipúlese, hermano, también es necesario que se disipule para que podamos crecer.